En esta ocasión estudiaremos los músculos de la cara. Estos músculos de la cara son importantes, sobre todo para la expresión facial que denota nuestro estado de ánimo. Claro que lo podemos fingir en forma voluntaria contrayendo también estos músculos. Estos músculos se van a originar del segundo arco faríngeo, ¿sí? Ya veremos que del primer arco faríngeo se originan los músculos de la masticación, mientras que estos músculos de la cara se originan del segundo arco faríngeo. En común, todos estos músculos, debido a que se originan del segundo arco branquial, se van a encontrar inervados por el nervio facial y tienen la característica de que todos estos músculos se localizan en la fascia superficial de la cara. Se localizan en la fascia superficial de la cara, ¿sí? Por otro lado, tienen un origen, ¿sí?, en la fascia superficial. Entonces su origen puede ser de dos sitios: en la misma fascia superficial donde se encuentran los músculos, o bien también se pueden originar de alguno de los huesos de la cara. Y por otro lado, se van a insertar, ¿sí?, van a tener propiamente su inserción en la piel. De ahí que se consideren músculos cutáneos y de esa forma puedan provocar cambios en nuestra expresión facial. Por lo tanto, también se denominan músculos de la expresión de la cara, la expresión facial, debido a que se insertan en la piel. Por otro lado, también pueden actuar como esfínteres o bien dilatadores de los orificios de la cara, ¿sí? Así tenemos el orificio de las órbitas, el orificio de la nariz y de la boca. Entonces también pueden funcionar ya sea cerrando o abriendo estos orificios de las órbitas, de la nariz y de la boca. Entonces, para irlos analizando, vamos a hacer una vista anterior del cráneo que hemos ya revisado. Vamos a poner aquí el borde orbitario superior, la escotadura nasal y el otro borde orbitario superior del hueso frontal. Tendríamos aquí la región de la escama del frontal, es decir, la norma anterior que ya habíamos estudiado. Aquí los huesos nasales, el proceso frontal de la maxila con su proceso cigomático de la maxila y el cuerpo de la maxila, y limitando la fosa piriforme, la abertura piriforme, y aquí la línea media uniéndose las dos maxilas. Tenemos el borde orbitario inferior, el proceso cigomático de la maxila, y aquí tendríamos el hueso cigomático o malar. Tendríamos aquí abajo lo que sería el cuerpo de la mandíbula, y hacia atrás continuándose con las ramas de la mandíbula. La norma anterior, el foramen supraorbitario, el foramen infraorbitario y el foramen mentalo-mentoniano. Los arcos superciliares que habíamos descrito aquí arriba del borde orbitario superior, y aquí en la porción central estaría la glabela. Entonces podemos ir viendo que estos músculos de la expresión facial los podemos dividir en tres grupos. Entonces primero vamos a analizar el grupo orbitario. Entonces tenemos el grupo que se relaciona con las órbitas, que es el grupo orbitario. Y aquí tenemos dos músculos principalmente, que sería el orbicular del ojo, y el músculo corrugador de las cejas o superciliar, el corrugador superciliar o el corrugador de las cejas. Son el grupo orbitario, que como su nombre lo dice, van a estar funcionando como esfínteres, ¿sí?,
de aquí de la órbita. Entonces vamos a analizar primero este orbicular del ojo. Este orbicular del ojo se le puede estudiar tres porciones. Su porción que está muy periférica, que es la porción orbital u orbitaria, medial o profundamente esta se encontraría la porción palpebral, y por último tendríamos una pequeña porción que es la porción lagrimal. Esas son las tres porciones del músculo orbicular del ojo. Si empezamos a estudiar la orbitaria, esta orbitaria se va a estar insertando medialmente en lo que sería el ligamento palpebral medial. Entonces este ligamento palpebral medial lo encontramos aquí medial a la órbita y se va a relacionar con el saco lagrimal, donde estaría aquí la fosita del saco lagrimal, formada por el proceso frontal de la maxila y hacia atrás por el hueso lagrimal. Entonces aquí es donde se está fijando, tanto por delante como por atrás de la fosita lagrimal, lo que sería el ligamento palpebral medial. Y por otro lado, estas fibras de la porción orbital del orbicular de los ojos van a formar, ¿sí?, una especie de elipse, de fibras elipsoidales que están rodeando a lo que sería la entrada de la apertura orbitaria. Entonces van así como elipse y van rodeando la porción de la órbita, de la entrada de la órbita, ¿sí?, del ligamento palpebral medial, y después en forma elipsoidal van rodeando aquí la entrada de la órbita. Esta porción orbital del orbicular del ojo tiene importancia porque va a ocluir los párpados, ¿sí?, en una forma muy fuerte. Entonces van a cerrar los párpados, ¿sí?, con fuerza. Entonces cierre de los párpados en una forma fuerte, que si le decimos al paciente que ocluya sus párpados intensamente y tratamos de abrírselos, no se va a poder abrir si está adecuadamente la fuerza de esta porción orbital del orbicular del ojo. Profundamente a este se va a encontrar la porción palpebral. Esta porción palpebral también se va a estar insertando en el ligamento palpebral medial, y lateralmente, ¿sí?, se va a fijar al rafé palpebral lateral, es decir, que tiene fibras semicirculares superiores y fibras semicirculares inferiores, y que del ligamento palpebral medial se dirigen hacia la porción externa de los párpados y se entrecruzan y forman el rafé palpebral, que se entrecruzan las fibras semicirculares superiores y semicirculares inferiores de esta porción palpebral del orbicular del ojo. La acción de estas fibritas musculares es el cierre de los párpados, pero en una forma suave. Entonces este va a provocar el cierre de los párpados, pero en una forma suave, como sería en el parpadeo normal. Por último tendríamos la porción lagrimal. Esta porción lagrimal tiene la característica, si vemos los párpados, el párpado superior, el párpado inferior, y aquí la carúncula del ojo, donde estaría el saco lagrimal, y de este saco lagrimal saliendo el conducto nasal, que es por donde va drenando la lágrima por abajo de la concha inferior, dentro de lo que sería la cavidad nasal. Entonces aquí tendríamos el párpado superior, y ya veremos que dentro del aparato lagrimal, hacia la porción medial del borde libre de los párpados, se encuentran los puntos lagrimales, en donde se originan los conductillos o canalículos lagrimales que van en el espesor de los párpados, canalículo lagrimal superior e inferior, y que llegan al saco lagrimal, en donde va a estar descendiendo lo que sería el conducto lagrimal o conducto nasal. Entonces estos puntos lagrimales, donde se originan los conductillos o canalículos lagrimales, es donde se va a presentar la absorción
de la lágrima, ¿sí? Entonces esta porción lagrimal del orbicular del ojo tiene la característica que se va a estar insertando, ¿sí?, aquí en el borde medial de los párpados, del borde libre de los párpados, y de ahí llega a las paredes del saco lagrimal, de tal forma que su función es dilatar, ¿sí?, dilatar al saco lagrimal. Entonces es muy importante para drenar las lágrimas durante el parpadeo. Entonces su función es dilatar al saco lagrimal. Es la porción lagrimal de este músculo orbicular del ojo. Pasaríamos a ver otro pequeño músculo que es el corrugador de las cejas o corrugador superciliar. Este músculo, por un lado, se va a estar insertando aquí en los arcos superciliares, en su porción medial, y de ahí se va a dirigir a la piel que se encuentra en el borde medial de las cejas, ¿sí? Entonces, desde el borde, la porción medial del arco superciliar, y de ahí hacia lo que sería propiamente la cabeza de la ceja. Estaría la ceja, ¿sí? Estaría la ceja. Entonces estos músculos van de medial a lateral, ¿sí?, del arco superciliar a lo que sería la cabeza de la ceja, que es la porción medial de la ceja. Entonces cuando se contraen estos músculos van a provocar pliegues verticales de la piel del entrecejo, como sería en el caso de cuando hay un sufrimiento, ¿sí?, cuando hay dolor. Entonces estos pliegues transversales del entrecejo se forman cuando hay dolor o cuando el paciente está sufriendo, ¿sí? Entonces esos serían los dos músculos que forman parte del grupo orbitario. En segundo grupo vamos a poner los músculos del grupo nasal. Entonces tendríamos el grupo nasal. De este grupo nasal, que van a, como su nombre lo dice, van a estar alrededor de la nariz, tenemos el músculo nasal, que tiene dos porciones, una porción transversa y su porción alar. Por otro lado tenemos el músculo depresor del septo nasal, y por último el músculo prócer, que antes se llamaba piramidal de la nariz, ahora simplemente el músculo prócer, ¿sí? Si empezamos con el músculo nasal, vamos otra vez aquí en nuestro dibujito, tendríamos aquí el dorso de la nariz, aquí tendríamos las alas de la nariz, y aquí abajo serían las aperturas nasales. Entonces vamos a observar que el músculo nasal tiene dos porciones, decíamos, una porción transversa y una porción alar. La porción transversa se va a estar insertando aquí tendríamos la abertura piriforme, se va a estar insertando aquí en la maxila, inmediatamente en el borde de la abertura piriforme, donde se va a estar fijando la porción cartilaginosa de la nariz. Entonces, aquí se va a insertar este músculo transverso, y de ahí se va a dirigir por el dorso de la nariz y se va a continuar con el del otro lado. Entonces se encuentra en todo el dorso de la nariz, ¿sí?, en la porción cartilaginosa de la nariz, la pirámide nasal. Esta es la porción transversa. Entonces cuando se contrae este músculo, lo que va a hacer es una depresión del dorso de la nariz, es decir, comprime las aperturas nasales. Entonces cierra las aperturas nasales, entonces comprime las aperturas nasales. Más hacia abajo tendríamos la porción alar. Esta porción alar, aquí tendríamos abajo lo que sería, ¿sí?, las crestas alveolares
de la arcada dentaria superior que está en el borde alveolar de la maxila. Entonces, a la altura de la cresta alveolar del incisivo lateral, aquí tenemos un incisivo medial de uno y otro lado, y después estaría el incisivo lateral, y sobre ellos se encuentran, ¿sí?, unas pequeñas crestas alveolares. Entonces, sobre el incisivo lateral, aquí se va a estar insertando este musculito sobre la cresta alveolar del incisivo lateral, y de ahí se va a dirigir hacia el ala de la nariz. Se van a dirigir hacia arriba, hacia el ala nasal. Y lo que va a provocar esta porción alar, contrario a la porción transversa, en lugar de comprimir lo que será aperturas nasales, lo que van a hacer es abrir la apertura nasal, muy importante durante la respiración. Si el sujeto quiere jalar más aire, abre estas aperturas nasales, como sucede en los niños recién nacidos que tienen insuficiencia respiratoria, tienen lo que se denomina un aleteo nasal, que es debido a la contracción de esta porción alar del músculo nasal. Decíamos que también se encuentra en el grupo nasal el depresor del septo nasal. Este depresor del septo nasal se va a estar insertando sobre las eminencias alveolares de los incisivos, es decir, aquí abajo, exactamente abajo de la base de la nariz. Entonces se está insertando allí en lo que serían las eminencias alveolares de los incisivos, y de ahí se dirige hacia arriba para insertarse a la porción cartilaginosa del septum nasal, es decir, donde está insertándose inferiormente, ¿sí?, el tabique nasal en su porción cartilaginosa. Entonces lo que va a hacer es, como su nombre lo dice, es deprimir al septum nasal. Entonces este sería el músculo depresor del septo nasal. Ya tengo la porción transversa, la porción alar y la porción depresor del septo nasal. Y por último tendríamos el músculo prócer. Este músculo prócer se va a estar insertando hacia abajo en los huesos nasales, principalmente aquí en el dorso de la nariz, en los huesos nasales, y de ahí se va a dirigir hacia arriba para insertarse en la piel del entrecejo. Entonces, del dorso de la nariz, en los huesos nasales, hacia la piel del entrecejo, ahí se está insertando el músculo prócer, que, contrario al músculo corrugador superciliar, que decíamos provoca pliegues verticales de la piel del entrecejo, este provoca pliegues transversales, ¿sí?, del entrecejo. Sería como la expresión del enojo, ¿sí?, o también dicen la expresión de los orgullosos, ¿sí?, sería el músculo de los orgullosos, donde se provoca, ¿sí?, hay la formación de pliegues transversales de la piel del entrecejo, entonces del enojo o del orgulloso. Entonces, de esa forma ya tenemos descritos los músculos del segundo grupo, que es el grupo nasal. Pasaríamos a ver ahora el tercer grupo, que es el grupo oral. Muy bien. Entonces, este grupo oral podemos dividirlo. Vamos a empezar con los que van sobre el labio inferior, que sería el grupo inferior. Después tendremos ya el grupo superior y terminaremos con el orbicular de la boca, o el orbicular oral, y con el músculo bucinador. Del grupo inferior, estos van a actuar sobre todo en el labio inferior, y vamos a tener lo que sería el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, el músculo mental. Son los tres músculos que forman el grupo inferior del grupo oral. El depresor del ángulo de la boca. Estos músculos se van insertando aquí en lo que sería el cuerpo de la mandíbula. Entonces tenemos en primer lugar
este depresor se va a estar insertando aquí debajo del canino, ¿sí? Que está por lateral a los incisivos. Entonces debajo del canino, aquí en el cuerpo de la mandíbula, se puede extender a la altura de los premolares y hasta del primer molar. Y después de insertarse aquí en la superficie del cuerpo de la mandíbula, las fibras musculares se dirigen hacia arriba y afuera, en una forma triangular, para insertarse en el ángulo de la boca. Aquí vamos a poner el labio superior y aquí el labio inferior. Entonces llega al ángulo de la boca. Entonces este músculo lo que va a provocar es depresión del ángulo de la boca, que sería una expresión del músculo de la tristeza. Entonces, el sujeto está así, no sé qué, va a deprimir la comisura labial, entonces el músculo de la tristeza. Seguimos de este grupo inferior, tenemos el depresor ahora del labio inferior. Este depresor del labio inferior, ¿sí?, se va a insertar en la porción más anterior de lo que es la línea oblicua de la mandíbula, que se encuentra en la cara superficial del cuerpo de la mandíbula, y de aquí se van a dirigir las fibras hacia abajo y hacia arriba, y medialmente se localizan por abajo del depresor del ángulo de la boca, y este tiene forma cuadrangular. Entonces, la porción anterior de la línea oblicua de la mandíbula, en la cara superficial del cuerpo de la mandíbula, hacia arriba y afuera, para insertarse en el labio inferior. Ese sería el depresor del labio inferior. Este músculo dice que es el músculo de la repugnancia, ¿verdad? Cuando hacemos el labio inferior hacia abajo, ¿sí? Así, que sería el labio así, el labio superior, ¿verdad? Entonces el sujeto desciende este labio, ¿verdad? Es la expresión de la repugnancia, dice, ¿okay? El sujeto hace el labio inferior hacia abajo, ¿okay? Y por último, en este grupo inferior de los grupos orales tenemos el músculo mental. Este músculo mental se va a insertar en las eminencias alveolares de los incisivos y de los caninos, aquí, las eminencias alveolares de los incisivos y caninos, esta zona, y de ahí se va a dirigir hacia la piel del mentón, de ahí a la piel del mentón. Entonces, cuando se contrae este músculo que viene aquí, decíamos, de las eminencias alveolares de los incisivos y caninos hacia el labio inferior, lo que va a hacer es elevar el mentón, ¿sí? Eleva la piel del mentón, también eleva el labio inferior y lo comprime contra el labio superior. Entonces se forma aquí una especie de una protrusión en el mentón del sujeto, y eleva el labio inferior y lo comprime contra el labio superior. Esa es la función del músculo mental, que antes le llamaban el borla de la barba, ¿sí? Ahora sí podríamos pasar, después de ver el grupo inferior, pasaríamos a los que van a actuar sobre el labio superior. Entonces el grupo superior. Este grupo superior tenemos varios, ¿sí? Tenemos al risorio y los cigomáticos. Un cigomático mayor y un cigomático menor. Tenemos también el elevador del labio superior, ¿sí?, al elevador del labio superior y del ala nasal. Y también tenemos el elevador del ángulo de la boca. Elevador del ángulo de la boca. Entonces son los músculos risorio, cigomático mayor, menor, elevador del labio superior y del ala nasal, y elevador del ángulo de la boca, ¿sí? Entonces estos músculos, si partimos del
del risorio. Vamos a hacer una vista lateral del cráneo. Tenemos la mastoides, propiamente la bóveda craneal, los huesos nasales, la abertura piriforme, y aquí la maxila. La órbita, y esquemáticamente aquí pondríamos la mandíbula, el cuerpo de la mandíbula, y aquí arriba articulándose con el arco cigomático, el cóndilo de mandíbula, y adelante el proceso coronoides. Aquí tendríamos lo que sería la unión entre el cigomático y la maxila, y aquí arriba la unión del cigomático con el frontal, y acá atrás la unión del cigomático con el proceso cigomático del temporal, que sería el conducto auditivo externo. Entonces vamos a poner aquí parte de lo que sería la nariz, y aquí el labio superior y el labio inferior. Entonces tenemos el músculo risorio. Este músculo risorio se va a estar insertando sobre la fascia que cubre al macetero. Ya veremos que el músculo macetero es un músculo de la masticación que va del arco cigomático a la rama de la mandíbula. Entonces aquí tendríamos esquemáticamente el músculo macetero. Entonces este músculo risorio se inserta aquí sobre la aponeurosis del músculo macetero, y de ahí se dirige hacia el ángulo de la boca. Es el músculo risorio. Entonces lo que va a hacer este músculo risorio es retraer el ángulo de la boca. Tengo el risorio que retrae el ángulo de la boca, y que en ocasiones forma una pequeña fosita al lado de la comisura labial. Entonces hay pacientes, sujetos que al sonreír se les forma un pequeño hoyuelo, ¿sí?, aquí al lado de la comisura labial, que corresponde a la contracción de este músculo risorio, que en ocasiones puede estar ausente en forma normal. Siguiente músculo que veamos es el cigomático mayor. Este cigomático mayor se va a estar insertando aquí en el hueso cigomático, ¿sí?, sobre todo en su porción posterior, y de ahí se va a dirigir hacia abajo para insertarse, al igual que el risorio, en la comisura de la boca. Llega a la comisura de la boca. Este sería el músculo cigomático mayor. Este músculo lo que va a hacer es elevar la comisura labial y también la dirige hacia afuera. Entonces tracciona el ángulo de la boca y lo dirige hacia afuera, ¿sí? Por arriba del cigomático mayor se encuentra el cigomático menor, que se inserta también aquí en el hueso cigomático, pero en su región anterior, y de ahí va a llegar hacia el labio superior. Entonces este sería el cigomático menor, que va a llegar hacia el labio superior, y su acción es solamente elevar el labio superior. Vamos a tener ahora lo que sería el siguiente músculo, que sería el elevador del labio superior. Este elevador del labio superior se va a estar insertando inmediatamente por arriba del foramen infraorbitario. Entonces aquí vamos a poner el foramen infraorbitario. Se inserta por arriba del foramen infraorbitario, aquí cerca del borde inferior de la órbita, y de ahí este elevador del labio superior se dirige hacia abajo para insertarse en el labio superior. Entonces sería elevador del labio superior, y como su nombre lo dice, su acción es elevar el labio superior. Vamos a tener que medial a este músculo se encuentra, ¿sí?, el siguiente que veíamos, que es el elevador del labio superior y del ala nasal. Entonces este músculo del elevador del labio superior y del ala nasal se va a insertar medial, ¿sí?, al elevador, aquí cerca de la abertura piriforme, aquí en la maxila, y de ahí se dirige hacia abajo y va a mandar unas fibritas que llegan al ala nasal
y unas fibritas que llegan hacia el labio superior. Entonces va a llegar a la nasal, hacia el labio superior, y entonces su función es ayuda a abrir a las narinas, lo mismo que hacía, ¿sí? Decíamos la porción alar del músculo nasal, ¿no? Entonces esa sería la función de este elevador del labio superior y del ala nasal, que abre la abertura nasal y también ayuda a elevar el labio superior. Y por último tendríamos lo que sería el elevador del ángulo de la boca. Este músculo elevador del ángulo de la boca se encuentra profundo a los cigomáticos, ¿sí? Y a los elevadores, ¿sí? del labio superior. Entonces se va a estar insertando por abajo del agujero infraorbitario. Entonces se inserta por abajo del agujero infraorbitario en lo que se llama la fosita canina, porque está por arriba de la eminencia canina que se encuentra en el borde alveolar de la maxila. Entonces se encuentra una eminencia canina y arriba de ella se encuentra la fosita canina, inmediatamente por abajo de lo que sería el agujero infraorbitario. Entonces en esta zona, aquí se encontraría la eminencia alveolar del canino, ¿sí? Y arriba de él se encuentra la fosita canina por abajo del agujero infraorbitario. Y de ahí se va a dirigir hacia abajo y afuera para insertarse en la comisura de los labios, la comisura labial, y de esa forma tiene su acción de elevar la comisura labial. Entonces este músculo se encuentra profundo a los cigomáticos, cigomático mayor, cigomático menor, al elevador del labio superior y al elevador del ala nasal y del labio superior. Este sería el músculo elevador de la comisura labial. Ahora, ¿qué otros músculos tenemos del grupo oral? Dentro del grupo oral vamos a describir dos músculos importantes, como son el músculo orbicular de los labios, ¿sí? Tenemos el orbicular oral, y el músculo, ¿sí? bucinador.